El flujo básico, flujo fluido. El flujo básico se calcula para gases y el flujo volumétrico es para líquidos. Y ahí se la demostración del por qué. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en gases las densidades varían. ¿Por qué? Porque son compresibles. Tú los puedes comprimir. Al comprimirlo aumenta su densidad. ¿No es cierto? Entonces, como son compresibles, la densidad 1, la densidad que es la densidad de entrada, va a ser distinta a la densidad de salida. Por lo tanto, yo ahí no puedo hacer eso. No puedo eliminar términos. En cambio, en los líquidos sí, es constante. Porque son incompresibles. Todo esto a temperatura. Aquí solamente estamos analizando el flujo. ¿Ya? Solamente el flujo, no la temperatura, porque todos los cuerpos, todos los materiales en función de la temperatura cambian su densidad. Todos. ¿Ya? Pero aquí se analiza solamente en términos de flujos. ¿Ya? Y en términos de flujo, la densidad de los líquidos no varía. Entonces, como no varía, se puede asumir que la densidad de la entrada va a ser igual a la densidad de salida. Entonces, que ahí S va a pasar dividiendo y al pasar dividiendo se eliminan, ¿sí o no? Se matan y le va a quedar que el caudal. Caudal de entrada es igual al caudal de salida. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Ya? Mira, entendiendo en este caso esta tontera de los flujos volumétricos y todo, toda esta parte, vamos a ver hoy día ejercicios. ¿Ya? Así que vamos a ver aquí ejercicios. Y lo vamos a ejercicio. ¿Ya? Ejercicios. Tengo aquí ejercicios ya listos. Entonces, ustedes son la 878. 878, ¿son ustedes? Sí. Hay que empezar con la 878. Ya, en este ejercicio dice, para la siguiente instalación hidráulica, ahí está la instalación hidráulica que tiene que llenar, tiene que determinar los caudales de entrada y la velocidad de entrada. ¿Ya? Súper sencillo, no tiene ninguna idea. Acá es puro procedimiento. ¿Ustedes de dónde tienen que partir siempre? Tienen que partir lógicamente de los datos o de los puntos donde tienen mayor datos. ¿Ya? Y ahí se parte por lo menos el procedimiento acá. Antes de partir, ojo, primero vamos a enumerar las entradas y las salidas. Por lo cual, acá vamos a definir en este caso como el punto número 1. Miren, el punto número 1. El punto número 1. Este es el punto número 2. El punto 3. El punto 4. Que va a estar por acá. 5 acá y vamos a tener también el punto 6 y el 7. ¿Ya? O sea, todas las entradas y las salidas las va a enumerar, ¿ya? A modo de empezar a calcular. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a partir primero que nada con el dato de arriba, que es el punto 6, porque ahí tenemos datos, ¿sí? Nótese que el ejercicio le está pidiendo llenar ese tanque en 30 minutos, ¿ya? Llenar en 30. Entonces, de aquí, ¿cuál es el criterio que hay que determinar? ¿Cuál sería en este caso su caudal para poder llenar ese tanque en 30 minutos? Sencillo, mira, como yo tengo en este caso el tiempo, debo llenarlo en ese tiempo, ese tanque, y tengo lógicamente las dimensiones del estanque, en términos cuando una vez que se llena, puedo determinar su caudal a través de qué expresión. El volumen es igual, el flujo volumétrico es igual al volumen por unidad de tiempo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer acá? De ese elemento, determina el volumen y del tiempo
saco ahí y hago la división. ¿Vamos bien? Y ese más o menos como el procedimiento para calcular esto que ustedes están observando acá. ¿Ya? Entonces, partamos con el caudal 6. Mira, primero, para el caudal 6, ¿cómo nos quedaría el caudal 6? Lo voy a definir para el flujo volumétrico 6, va a quedar en este caso aquí, ojo, el flujo volumétrico 6 va a ser igual al volumen 6 sobre el tiempo. ¿En qué tiempo? En el punto número 6, ¿ya? Por lo cual, ahora vamos a tener que determinar el volumen 6, ¿ya? Que es lo primero que vamos a determinar. Para el volumen 6, ¿cómo nos quedaría el volumen 6? Ojo, antes de definir eso, definamos la unidad. ¿En qué unidad quiere trabajar el caudal? ¿En metros por minuto? ¿En qué unidad quiere trabajar? Mira, trabajémoslo aprovechando que esto está en minutos y esto está en milímetros, trabajémoslo en metros por minuto, todo el ejercicio. ¿Sí? Ya, entonces, si lo vamos a trabajar el caudal en metros por minuto, todas las unidades las tiene que convertir en unidades derivadas del metro. Por lo cual, en este caso, esos 800 milímetros hay que transformarlo en metro, que sería 0.8 metros. Acá ya tengo ya en un metro, pero acá tengo que convertir ese diámetro en metro, que sería 0.5 metros. ¿Sí? ¿Va bien? Entonces, ahora empiezo. Para el volumen 6, el volumen 6 va a ser igual al volumen del cono truncado. Y el volumen del cono truncado es sumamente sencillo. Es pi por la altura del fluido, por el radio al cuadrado, radio mayor al cuadrado, radio menor al cuadrado, más R por R menor sobre 3. ¿Ya? Entonces de ahí vamos a determinar ese parámetro. El volumen 6, que es igual al volumen del cono truncado, va a ser igual a pi por la altura, que altura en este caso se encuentra el cono, a 1 metro. Aquí vamos a empezar con 1 metro. El R cuadrado del mayor, ¿cuál es el R cuadrado de ese? Si son 800, debería ser 0.4, ¿o no? Sería 0.4 al cuadrado más, aquí tengo medio metro de diámetro, y eso sería en términos simples 0.25 metros de radio, ¿o no? 0.25 al cuadrado más 0.4 por 0.25 y todo dividido en 3. ¿Ya? ¿Cuánto le va a dar el volumen en 6? El B6. ¿Cuánto daría B6? ¿Sí? Pero no son 30 minutos. No. Ah, no, será el volumen. Estamos calculando el volumen. Perdón. Después calculamos el flujo. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? ¿0,34? 0,34, ¿qué cosa? Metros cúbicos. ¿Ya? Como ahora tenemos volumen, simplemente calculamos el flujo volumétrico. Entonces, el flujo volumétrico va a ser igual al volumen, que es 0.34 metros cúbicos, partido en el tiempo, que el tiempo de llenado viene siendo 30 minutos. ¿Cuánto le va a dar el flujo volumétrico? 6. ¿Qué volumen tiene que suministrar? ¿Cuánto le da? ¿No se puede volver a la fórmula arriba? ¿Sí? Porque la misma. ¿No le da eso? Tenemos un. ¿Sí? Sí, yo creo que a mí.
Digo, primo, 0,34. 0,34. Sí, milímetros. Dividir 30 a 0,0 Da 0,0. 10 más 1. A ver, espera. ¿Se ve bien ahí? Entonces sería 0,0011, ¿no? 0,011. ¿Qué cosa? Metro cúbico por ¿Vamos bien? Entonces, usted quiere que acaba de encontrar, lo voy a anotar acá. Ojo. Ese. Entonces, a ver, lo voy a anotar aquí con color rojo. El caudal 6 es 0,011 metros cúbicos partido por minuto. ¿Vamos bien? Ya, ¿cómo va a quedar ahora el otro? El otro punto. El otro punto es el caudal en 7. Entonces ahora vamos a tener que calcular el caudal en 7. ¿Sabes cuál es esto? Muy fácil. El caudal en 7 también me están dando tiempo y me están dando las condiciones geométricas del 7. Entonces lo puedo determinar a través de la misma presión anterior, pero con el 7. O sea, sería flujo volumétrico va a ser igual al volumen 7 sobre el tiempo en 7. ¿Sí? Pero hay que determinar el volumen en 7. ¿Ya? El volumen 7 tenemos 700. Vamos a convertir eso en metros, que es 0,7 metros. Tengo 7 metros. Ahí tenemos todo listo. ¿O no? Entonces, para calcular el volumen de eso, va a ser igual en este caso a el volumen de un cilindro. Por lo cual, el volumen 7 va a ser igual a pi por el diámetro, que el diámetro es 0,5 al cuadrado, por la altura, que son 7 metros, dividido en 4. Ahí está la expresión. 7 metros. 0,7, me equivoqué. Es 0,7 al cuadrado. ¿Ya? Les va a quedar aquí el volumen 7. Ya, el volumen 7 me dio en este caso 2,69 metros cúbicos. ¿Sí? Profe, disculpe, el B7, ¿qué es lo que es? ¿Cuál? Es el volumen de un cilindro. Si usted observa, mire, base diametral y la altura, o sea, es así. Ya. ¿Cachai? El diámetro de esto son 700 y la altura son 200 metros. Ya. ¿Cachó? Sí. Por eso calculé el volumen de ese cilindro, porque es lo que hay que llenar con líquido. Ya. Pero el B puntito. El B puntito es el caudal, el flujo volumétrico. Ya. ¿Ya? Siempre acuérdense, toda la unidad que tengan un puntito arriba, flujo. Flujo de masa, flujo de calor, flujo. ¿Sí? Todo lo que tenga eso. ¿Ya? Ese es el volumen. Entonces ahora, el flujo volumétrico en 7 va a ser igual al volumen, que el volumen es 2,69 metros cúbicos sobre el tiempo de llenado, que se tiene que llenar en 10 minutos. O sea, si viene siendo 10 minutos. ¿Cuánto da el flujo volumétrico en 7? ¿O el caudal? $0,27, ¿o no? Metro cúbico por minuto. Vamos a ver, ¿cierto? El punto 7, ¿cómo sería en este caso? El flujo volumétrico en 7 me había dado 0,011
27 metros por minuto. ¿Vamos bien? ¿Se cachó? Yo después le voy a subir la pizarra más bonita, con todos los cálculos, ya por eso estoy borrando. Ya, ¿y ahora qué es lo que hay que hacer? ¿Podemos determinar el caudal 2? ¿Sí o no? Porque como tenemos el 6 y el 7, el 6 y el 7 vienen siendo ¿qué cosa? La salida de la entrada 2. ¿Sí? Entonces, para el caudal en el punto 2 va a quedar por continuidad. ¿No es cierto? Va a quedar por continuidad. Queda aquí. A ver, es una pura entrada, ¿no es cierto? Por lo tanto sería aquí el volumen 2, el flujo volumétrico 2, va a ser igual al flujo volumétrico 6 más el flujo volumétrico del 7. El flujo volumétrico 2 va a ser igual a 6, que es 0.011 que nos había dado anteriormente, más los 0,27. Y tenemos que el flujo volumétrico 2 va a ser igual a 0,29. Oh, yo lo hice mal. Ah, no, tiene razón. 0,281. ¿Sí o no? Sí. Metro cúbico por minuto. Entonces, nosotros que averiguamos recién, el caudal en ese punto. El flujo volumétrico 2 es 0,281 metro cúbico por minuto. Pero ya no es complicado, se da cuenta que no es difícil. El largo es el tonto. ¿Ya? Para el 3, se llena en 5 minutos. La misma tontera, pero él viene siendo uno de base rectangular, de 1 por 2 metros, y aquí sí hay que convertir eso en metros. Entonces lo vamos a convertir en metros, 0.65 metros, ¿ya? Y ahora empezamos. Para ese, nos va a quedar aquí. Como tenemos el tiempo y tenemos el volumen, lo tenemos que calcular con el flujo volumétrico en función del volumen partido por tiempo. ¿Qué volumen? Es el volumen del punto número 3. 3, tiempo 3, por lo tanto va a determinar el flujo volumétrico 3. ¿Sí? Teniendo en este caso eso, ahora determinamos el volumen 3. El volumen 3 va a ser igual a todo multiplicado, ¿cierto? Va a poder seguir siendo A por B por C. Entonces el volumen 3 va a ser igual a. La medida A era 0.65 metros por B, que vale 1, y C vale 2. Eso va a quedar por 1 por 2. Volumen 3 va a ser igual a 1.3 metro cúbico partido por minuto. Perdón, metro cúbico. ¿Sí? Metro cúbico. Como tenemos ahora el volumen, simplemente lo reemplazamos acá y el tiempo ya está. Entonces ahora podemos determinar que el volumen, el flujo volumétrico 3, va a ser igual a el volumen, que es 1.3, sobre el tiempo, que son 5 minutos. ¿Ya? El flujo volumétrico 3 va a ser igual a 0,26 cúbico por minuto. Y lo que usted acaba de encontrar acá, acaba de encontrar que el flujo volumétrico, del 3 es igual a 0,26 metro cúbico partido por minuto. ¿Qué es lo que tenemos que determinar ahora? El 4, el 5 y el 4. Pero hay que partir con el 5 porque tenemos la medida del 5 y del 4. ¿Ya? Entonces, en este caso,
Para el flujo volumétrico, nótese que yo tengo la velocidad de salida y tengo el diámetro. Con el diámetro que puedo calcular el área. Y teniendo en este caso el área, y como yo tengo ahora la velocidad, al multiplicarlo por la velocidad le va a dar el caudal, que es la otra manera de calcularlo, la segunda forma. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, se va a tener que el flujo volumétrico en 5 va a ser igual al área 5 por la velocidad en 5. El área 5, ¿cómo lo podemos determinar? Pues tenemos que determinar en función del metro. Entonces, esto en metro va a ser igual a 0.05 metros. ¿Sí? Ahora, la velocidad, nótese que todas las unidades la estamos pensando en metro cúbico por minuto. Para poder transformarlo y que le quede metro cúbico por minuto, esos metros por segundo los tengo que transformar en metros por minuto. Y para transformarlo en metros por minuto, lo tengo que multiplicar o dividir por 60. Lo tengo que multiplicar por 60. ¿Sí? ¿Cachai? Si usted solo multiplica por 60, 45. ¿Sí? Entonces ahora calculamos, ¿cómo nos va a quedar el flujo volumétrico 5? El flujo volumétrico 5 es igual al área 5. El área 5 viene siendo pi por el diámetro, que el diámetro es 0,05 al cuadrado, dividido en 4, pero hay que multiplicarlo por la velocidad, que es 45 metros por minuto. ¿Sí? Esto lo voy a borrar porque ya lo cambié. Ya queda que el flujo volumétrico 5 va a ser igual a por pi por no sé si le dio lo mismo, 0,088, ¿sí? Metro por minuto, metro cúbico. Siempre metro cúbico por minuto. Por lo tanto, la velocidad acá en este punto, el flujo volumétrico de ese punto es 0,088 metro cúbico por minuto. ¿Vamos bien? Para el 4, por continuidad, la entrada debe ser igual a la salida, ¿o no? Entonces, el flujo volumétrico en 4 debería ser igual al flujo volumétrico de la salida, que es el 5, ¿o no? Entonces, el flujo volumétrico del 4 va a ser igual a los mismos 0,088 metros cúbicos por minuto. ¿Qué es lo que a lo mejor va a variar? La velocidad o el área. Y de hecho varía el área. ¿Sí? ¿Me captó la idea? Ya, pues, tenemos el punto 4. El punto 4, que es el flujo volumétrico en 4, es lo mismo, 0.088 metros cúbicos partido por minuto. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos la idea? Entonces, miren, como yo tengo ahora el cuadro, el 4, el 3 y el 2 vienen siendo ¿qué cosa? La salida del punto 1, ¿o no? Viene siendo la salida del punto 1. Entonces, como viene siendo la salida del punto 1, va a quedar en este caso aquí. Para el flujo volumétrico del 1 va a ser igual en este caso en función de qué cosa, de la continuidad. Por continuidad va a ser igual a el flujo volumétrico 1 debería ser igual a la suma de las salidas. Y la salida viene siendo ¿cuál? El 4, el 3 y el 2. O sea, sería el
flujo volumétrico 1 va a ser igual a el flujo volumétrico 2, el flujo volumétrico 3, más el flujo volumétrico del cuadro. Entonces tenemos en este caso que el caudal ds va a ser igual al caudal 2. El caudal 2 era 0,281. El caudal 3 es 0,26. Más el último caudal que era 0,088. Cero coma 6029 metros cúbicos partido por minuto. ¿Tenemos la respuesta del caudal acá? Creo que está pidiendo sí. Se tiene así, bueno. El caudal es 0,629 metros cúbicos por minuto. ¿Se podría averiguar la velocidad? Porque también está pidiendo la velocidad. Sí, como yo tengo el diámetro, lo puedo calcular. ¿Y cómo? Para la velocidad va a quedar así. Como el flujo volumétrico 1 es igual al área 1 por la velocidad 1, ¿sí o no? Que es el que nos están pidiendo, es la velocidad del punto número 1, simplemente despejo. El área, ¿cómo se determina? Sencillo, el flujo volumétrico 1 va a ser igual a pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por la velocidad. ¿Sí? Y si usted despeja, le va a quedar que para definir la ecuación de velocidad va a ser igual a 4 veces el flujo volumétrico del fluido 1 por pi por el diámetro 1 al cuadrado. Acuérdense esa formulita se ocupa. ¿Ya? Entonces, la velocidad de 1 va a ser igual a 4 veces el volumen o flujo volumétrico 1, que era 0,629 dividido en pi por el diámetro al cuadrado, que el diámetro es 0,075. Les recuerdo que son 75 milímetros. Hay que llevarlo a metros al cuadrado. ¿Ya? Y eso le va a dar que el flujo volumétrico, la velocidad del 1 va a ser igual a 72, 75, 79, 79. La velocidad son 142.38 metros por minuto. O sea, en un minuto recorre 142 metros. ¿Verdad? ¿Sí? Eso es. Es harto el caudal que tiene que suministrar, ¿no? 142 metros por minuto. ¿Cómo sería? 142 metros. Sí, es harto, ¿no? Es harto caudal. Es harta velocidad la que tiene que entrar en el tubo para poder entrar todo el tubo. ¿Ven? ¿Es complicada la web? No, ni la ciencia. Vamos, señores, de dos sería la clase que viene. Empezamos por. Vamos a ver regímenes de fluidos. Estoy viendo buen 3D.